Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar esta reflexión de retiro cuaresmal con esta oración de Rabindranath Tagore. Mi oración, Dios mío, es esta. Hiere la raíz de la miseria de mi corazón. Dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis pesares. Dame fuerza para que mi amor dé frutos útiles. Dame fuerza para no renegar nunca del pobre, ni doblar mi rodilla al poder insolente. Dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez cotidiana. Dame, en fin, fuerza para rendir mi fuerza enamorado a tu voluntad. Desde este marco, ventana, que nos ofrecen los medios, me quiero dirigir a vosotros que deseáis reorientar vuestra vida aprovechando este tiempo de gracia, la Cuaresma, que el Señor nos ofrece. Vamos a meditar y a hacer memoria de esta Semana Santa, recordar la experiencia decisiva y fiel del acontecimiento de Cristo. Iniciamos esta presentación con un recorrido breve de este camino cuaresmal, presentando los hechos sobresalientes de la Cuaresma: desierto, diálogo de Jesús con la samaritana, ciego de nacimiento, resurrección de Lázaro, estallido de vida, Cristo ha resucitado. Advierto que cada momento tiene un texto bíblico para poder leerlo en nuestra Biblia y también unas preguntas sugerentes. Después nos adentraremos en la Semana Santa, cómo revivir la Pascua. Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual. Orientaciones pastorales. Semana Santa, tiempo de hacer memoria. El largo recorrido austero y penitente de la Cuaresma entra ahora con la Semana Santa en la recta final. Se agolpan en estos días una serie de recuerdos trascendentales que a pocos cristianos dejan, o por lo menos no deberían dejar, indiferentes. Hasta en lo más preocupados existe como un pensamiento de que en esta semana se rememora algo que afecta de manera decisiva a la misma identidad cristiana. No en vano el cristiano es el hombre que vive del recuerdo de una muerte, que es optimista en la memoria de una pasión y que espera en el futuro, porque aquel en quien él ha cifrado sus esperanzas no tuvo miedo a perder todo futuro dando la propia vida. Con la Semana Santa se considera llegado el momento en que los cristianos debemos aprestarnos de mejor a peor grado a recordar y a hacer memoria, pero no una memoria cualquiera, sino una memoria fundamental y que toca a la raíz misma de nuestro ser. La pena es que con frecuencia a lo largo de la historia hemos ido perdiendo el estilo de ese recuerdo auténtico en profundidad y como Dios manda, para quedarnos en evocaciones superficiales, cargadas de sentimentalismo y expuestas a no pocas desviaciones. Por este motivo la Semana Santa representa para todos nosotros un fuerte desafío
a recordar la pasión, muerte, resurrección de Cristo en su genuino valor. Dejamos tantos y tantos artificiosos recuerdos con que hemos ido envolviendo el memorial fundamental y volvamos a la Semana Santa, el carácter de recordación fiel del acontecimiento Cristo en su experiencia decisiva y final. Es hora de volver a lo esencial y de abonar otros recuerdos secundarios. Celebrar la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Vivir la Semana Santa. Cada año la Iglesia nos invita a entrar un poco más en la riqueza de la Semana Santa. Los 3 días más grandes del año cristiano, jueves, viernes y sábado santo, el triduo pascual, constituyen juntos una única celebración, la de la Pascua, cuyo misterio no termina sino en Pentecostés. En un intento de participar en estas celebraciones, las misiones se esfuerzan por interesar a las personas a que vivan lo mejor posible la liturgia de estos días. Las celebraciones se desarrollan por la tarde o noche. El triduo pascual, cima del año litúrgico que vamos a seguir, es el que nos propone el misal del rito romano, poniendo en cuenta la naturaleza de cada asamblea. El triduo, una confesión de fe. La celebración de la Pascua de Cristo se apoya en el credo, cuyas afirmaciones justifican cada uno de los días. Fue crucificado, sepultado, resucitó de entre los muertos. La celebración nace de las más antiguas confesiones de fe. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, dice: «Porque yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras». 1 Corintios 15, 3, 4. A partir del siglo VII-VIII se añadió la Cena del Señor. Comenzamos con el Domingo de Ramos. El mensaje es tomar conciencia del drama o misterio. Nosotros, con la mirada puesta en el drama que vamos a revivir estos días, importa mucho que caigamos en la cuenta de su actualidad. La pasión, muerte, resurrección de Cristo es algo real que todavía hoy podemos experimentar. Jesús también pensó anticipadamente en su trágico final. Así lo dio a entender en los repetidos anuncios que de ello hizo a sus discípulos. El evangelista Mateo nos dice: «Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día». Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los del hombre». Mateo 16, 21, 23. El segundo anuncio. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús:
el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. San Mateo, capítulo 17, 22 y 23. Y el tercer anuncio. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: mirad que subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. San Mateo, capítulo 20, 8, 31, 33. Primer anuncio. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente, y tomándolo Pedro, se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Seguimos con el anuncio de la pasión en el Evangelio de Marcos. Segundo anuncio. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Marcos capítulo 9 del 30 al 32. Y el tercer anuncio. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Marcos, capítulo 10, del 32 al 34. Y ahora pasamos al evangelista San Lucas en el primer anuncio, que nos dice: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. San Lucas 9, 22. Y el segundo anuncio: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. San Lucas capítulo 9, 44, 45. Y el tercer anuncio de Lucas: mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron para el Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Lucas, capítulo 18, del 31 al 33. Y pasamos al Jueves Santo. El mensaje es presentir de alguna manera el final. Nosotros comprendemos que nuestro fin es inminente. Los hombres solemos recurrir a ciertos gestos significativos, testamentos, despedidas, últimas exhortaciones a los amigos queridos, etcétera, etcétera. Jesús vivió todo esto en la tarde de aquel jueves imborrable.
y sus gestos fueron una cena de despedida con sus amigos, el lavatorio de los pies para simbolizar el sentido de su vida y de su muerte, las muchas palabras de aliento a los que aquí quedaban, que es el testamento. La Eucaristía en memoria de la Cena del Señor. Esta Eucaristía de la tarde es sin ninguna duda una de las más intensas y más bellas de todo el año litúrgico. En efecto, en ella se conmemora la primera misa, la cena durante la cual Jesús instituyó la Eucaristía para que su presencia permaneciera viva en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Algunas notas a destacar: el altar debe recordar la mesa de la última cena, que es la primera Eucaristía. Los fieles deben estar alrededor del altar, donde sea posible, adornado con manteles blancos, candelabros y flores. Los presbíteros celebran juntos la comunión bajo las dos especies, pan y vino, si se puede, o por intinción. Uso del pan sin levadura o torta de harina y agua. Romper el pan, un buen gesto que cobre significado. Y nos adentramos en la palabra del Señor. Primera lectura, Éxodo 12, 1-14. Es el relato de la comida del Cordero en la noche de la Pascua judía. Una página destacada en la catequesis pascual de los padres, los primeros siglos de la Iglesia. La salida de Egipto, que sigue a la Pascua, es leída como expresiva imagen de la liberación que trae a los hombres el sacrificio de Jesús. Él es el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre salva a la humanidad del mal y de la muerte. Segunda lectura, Corintios capítulo 11, 23, 26. Recuerdo de la institución de la Eucaristía. Del Señor recibí la tradición que os he transmitido. Y San Juan, capítulo 13, del 1 al 15, el Evangelio presenta a Cristo arrodillado ante los apóstoles para lavarles los pies. Esta escena subraya la estrecha relación que Jesús establece entre el servicio fraterno y la institución de la Eucaristía. Él se abaja hasta la tierra para que sus discípulos puedan tener parte en él, con él en el misterio de su Pascua. Después de la homilía, el presidente de la celebración, quitándose el manto y tomando una toalla, lava los pies a las 12 personas. Un gesto verdaderamente sacramental. No es una escena teatral. Que el que preside se ponga en el lugar del que sirve. Que un cura lave los pies a los feligreses o un obispo, el de los ancianos presbíteros, y les bese, vale más que muchos discursos. La hora santa es una antigua tradición monástica. Leer en voz alta la última conversación de Jesús con sus discípulos lo refiere el evangelista San Juan en el capítulo 13, 31 y en el 17, 26. La lectura puede hacerse con paradas, silencios, cantos, acabar con una oración de intercesión. Viernes Santo. 3 son los momentos de este día. Primero, escucha de la palabra. Segundo, la veneración de la cruz. Y tercero, la comunión. Debemos a una mujer, Egeria, de origen español, siglo IV, el testimonio que nos ha llegado sobre la liturgia del Viernes Santo.
hizo un viaje a Jerusalén y lo contó con todo detalle. Desde el Jueves Santo noche, los cristianos se reunían en el Monte de los Olivos. Después, el viernes, iban del cenáculo al Gólgota, donde veneraban la columna de la flagelación. Allí el obispo presentaba la cruz a los fieles. A lo largo del camino, el cortejo hacía altos para escuchar la lectura de grandes profecías de la Pasión y de los Evangelios, cantar salmos y participar en las oraciones. En Roma, desde el siglo VII, la liturgia suponía la lectura de la Pasión según San Juan, seguida de la oración universal. Después, el que presidía iba ante el altar para venerar la cruz. Los diáconos iban a la sacristía para buscar el cuerpo y la sangre de Cristo, la misa anterior. Primero, la liturgia de la palabra. Procesión en silencio. Unos momentos de adoración para pasar a la oración de entrada y seguidamente a la escucha de la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente, Isaías 52, 13-53. Un pasaje de los Hebreos, capítulo 4, 14, 17, capítulo 5, 7-9. Sigue el Evangelio de San Juan, capítulo 18, 1, 19 y 42. La Pasión era cantada en la Iglesia de Occidente. Si no se canta, se pueden intercalar con coros que sigue la asamblea. Sigue el silencio, una breve homilía y la oración universal. Segundo momento, veneración de la cruz. La procesión se inicia desde el fondo de la iglesia. Acompañan a la cruz los cirios. La cruz la lleva el diácono o celebrante. Se hacen 3 paradas y se canta: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y se responde: venid a adorarlo. Se suponía, se depositaba en el centro y se pasaba a adorarla, besarla o inclinarse. Tercer momento, la comunión. Se prepara el altar con su mantel, se recita el Padre Nuestro antes de comulgar. Hoy no se celebra la Eucaristía. Lo que hacemos es prolongación de la víspera. Después de la última oración, la celebración puede terminar con un rito inspirado en la tradición bizantina del epitafios. Primera figura que representa a Cristo muerto, es llevada en procesión por la iglesia, acompañan los cantos. En la liturgia romana, más moderada, la cruz se lleva al monumento. Y pasamos a la vigilia pascual. Elementos antiguos que componen el conjunto de la vigilia pascual: el ayuno, la reunión, la vigilia de oración, las lecturas bíblicas, ágapes fraternos, celebración de la Eucaristía. La Iglesia antigua ha subrayado y celebrado el estrecho lazo que unía el bautismo con la Pascua de Cristo. En el siglo IV, la noche pascual se convirtió en la gran noche de la celebración de los bautismos, previa catequesis en Cuaresma. Se inician los diversos ritos bautismales de la vigilia: procesión de los catecúmenos hacia la pila bautismal, oración del agua, despojamiento de las vestiduras de los candidatos, triple inmersión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unción con aceite crismal, revestimiento con vestiduras blancas, confirmación por el obispo. Regreso a la basílica para participar en el banquete pascual.
Un fuego para celebrar la luz. Al ritual de los bautismos se añadió el del lucernario, alumbrar la noche con la luz de las lámparas de aceite. Entonces no había luz eléctrica. Se introduce la fiesta de la luz. A la acción de gracias se añadió la proclamación del canto Exulte, que cantaba el diácono. Todas las luces están apagadas, solo el cirio pascual y su llama. Se introduce el uso de comenzar la vigilia pascual con la bendición de un fuego nuevo. En el siglo XII el rito se instaura con la procesión y 3 paradas: Lumen Christi, luz de Cristo. San Agustín, siglo IV, designa la vigilia pascual como la madre de todas las vigilias. Se celebra de noche y se acaba antes del alba. A la luz del cirio pascual se inicia fuera de la iglesia, donde hay un fuego natural. Saludos, bendición del fuego. Se prepara el cirio pascual en el que están grabadas la cruz, alfa y omega, y el año correspondiente. Se enciende el cirio y se hace la procesión con 3 paradas. Luz de Cristo. Se responde: demos gracias a Dios. Se encienden las velitas. Una vez en la iglesia se canta el Exulte, que es el pregón pascual. Las lecturas. A través de un largo recorrido de las lecturas bíblicas nos adentramos en el misterio pascual. Hay 7 textos del Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 1, 2, versículo 2. Noche de la creación del mundo. Génesis 22, 1, 18. Noche del sacrificio de Abraham. Éxodo, capítulo 14, del 15 al 15. Noche del Éxodo. Isaías, capítulo 54, del 5 al 14, noche de la venida del Mesías. Las 3 últimas están orientadas a la celebración del bautismo. Isaías 55, 1, 11, venid por agua todos los sedientos, y Baruch, capítulo 3, 9, 4, 4. La sabiduría aparece sobre la tierra. Ezequiel capítulo 36, del 16 al 28, Dios quiere purificarnos de nuestras manchas. A cada lectura le sigue un salmo. La tierra reencuentra su alegría con el canto del Gloria. Suenan las campanas, el órgano, la luz. Leemos la carta a los romanos en el capítulo 6, del 3 al 11, el Aleluya y después el Evangelio. La lectura bautismal después de la homilía y se va al baptisterio. Se bendice el agua, la renovación de las promesas de fe bautismal y la unción con el crisma a los que se preparan a recibir el bautismo. La liturgia eucarística, todos renovamos la profesión de fe, preparación del altar, ofrendas del pan y del vino. Domingo de Pascua. Este día de Pascua, el domingo de los domingos, es el día más grande del año, triunfo de la vida, celebración del resucitado. En sus orígenes, la vigilia pascual se prolongaba hasta el amanecer y terminaba con la Eucaristía. Ya no había otra misa en la mañana de Pascua. La misa de Pascua comienza con una oración. La liturgia de la palabra comienza con el mensaje pascual de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34-43. Sigue la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 6 al 8. El Evangelio nos muestra el relato del descubrimiento del sepulcro vacío. San Juan, capítulo 20, 1, 9. Sigue la homilía
profesión de fe, siguen las partes de la misa, preparación de ofrendas, consagración, Padre Nuestro, comunión, acción de gracias y despedida con la bendición extra de la Pascua. Recorrido cuaresmal. He preparado unos textos clave para entender y dar sentido a este tiempo especial de la Cuaresma. Es un recorrido basado en la palabra del Señor, que al inicio de este tiempo nos presenta el desierto como lugar para ponernos en disposición de convertirnos a Dios y a los hermanos. Textos importantes de cada momento: Mateo 4, del 1 al 11. Jesús fue tentado. Leemos el texto y se hace una breve reflexión sobre él. Las preguntas que me sugiere este texto son: primera, ¿con qué disposición comienzo la Cuaresma? Segunda, ¿con qué gestos concretos voy a acoger la invitación del Señor a salir con Él al desierto? Y pasamos a un segundo momento, que sería otro domingo de Cuaresma, que es el que nos presenta San Juan en el capítulo 4, 5, 42, el pasaje de Jesús con la samaritana. Jesús es el agua viva. Él desea iniciar con cada uno de nosotros un diálogo. Él nos abre su corazón. Tiene sed de encontrarnos. Y las preguntas que me sugieren son estas. Primera, ¿de qué intento llenar mi corazón? Segunda, ¿es solo el amor de Dios lo que habita en mí? ¿En Él? Tercera, ¿o hay otros señores que lo dominan y no le dejan latir al ritmo del Evangelio? Cuarta, ¿hay sentimientos, situaciones, cosas, hábitos que se enseñoran de mí hasta condicionar mi vida lejos de Dios? Pasamos a otro domingo que nos presenta San Juan en el capítulo 9, del 1 al 41. El ciego de nacimiento. Jesús se presenta como luz. Es la luz que ilumina mi oscuridad. Vivimos como ciegos y viendo no vemos. Las preguntas sugerentes son: primera, ¿es la fe la verdadera luz que ilumina mis pasos, cada una de mis ocupaciones y decisiones? Segunda, ¿me preocupo por profundizar la fe y hacerla crecer? Tercera, ¿la alimento en la oración cada día y en la Eucaristía de cada domingo? Pasamos a otro domingo que nos presenta el evangelista San Juan en el capítulo 11, del 1 al 45, la resurrección de Lázaro. Jesús se presenta como la vida. Jesús vino a dar vida. Jesús, como a Lázaro, me llama por mi nombre y, comunicándome la fuerza de su espíritu, me dice: sal fuera. Preguntas sugeridas. Primera, ¿hay alguna situación en mi vida que considero irremediable y sin esperanza? Segunda, ¿creo de veras en la fuerza de la resurrección que Jesús ha venido a instaurar en el mundo y en mi vida? Tercera, ¿en qué dirección me está invitando el Señor a salir fuera? ¿De dónde he de salir y hacia dónde? Para concluir,
la última semana leemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34 a 37, 43. Ha estallado la vida. Cristo ha resucitado. Celebrar la Pascua despierta la esperanza de nuestra propia resurrección. Gracias a Cristo. Y las preguntas sugeridas son: primera, ¿es mi vida reflejo alegre de la fuerza de la resurrección? Y segunda, ¿cómo comunico a otros la vida que de Jesús he recibido? Vamos a concluir esta reflexión en torno a esta Semana Santa con una oración que sacamos del escritor Lope de Vega. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado? Seguí 1000 veces vuestro pie sagrado, fácil de asir, en una cruz asido, y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño hierran cuando los hallan los esclavos, hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme vos a vos en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. Feliz jornada y buena Semana Santa.